no es examen y los voy a regañar. No han leído Vigilar y Castigar de Foucault. No, no he leído nada de Foucault. Bueno, ok, de acuerdo. Es muy válido, todavía están muy jóvenes. Cuando les haga esta pregunta y tengan ustedes 50 años, pues entonces sí les voy a decir que cómo es posible que a los 50 años no hayan leído a Foucault. Bueno, Foucault en su libro Vigilar y Castigar, también les recomiendo que bueno, este es un libro increíble. Es un libro que pues marcó un parteaguas en la filosofía del siglo, digo, de la segunda mitad del siglo XX. El comienzo ahora verán por qué menciono esto, en el comienzo de ese libro Foucault no solamente narra, sino basándose en una crónica, narra el suplicio que recibió un regicida, un señor llamado Damiens, se escribe Damiens. Damiens atentó contra la persona de Luis XV. Es decir, Luis XV estaba caminando, todo su séquito, estaba caminando por uno de los corredores, infinito número de corredores del Palacio de Versalles, y de pronto detrás de una cortina sale Damiens y lo intenta matar con un cuchillo. Entonces solamente lo hirió muy levemente, no le pasó nada, pero bueno, el rey se pone histérico, todo el mundo se pone histérico, etc. La pena a los regicidas, a los que atentaban contra la vida del rey, era un suplicio que se llamaba, bueno, en francés, écartèlement, que quiere decir descuartizamiento. Descuartizaban al individuo. Damiens era un tipo que no estaba muy bien de la cabeza. No es por eso que quisiera matar al rey. Era un tipo que no estaba bien de la cabeza. Entonces, algunos alegaron, pues eso, que sufriera cadena perpetua, que lo metieran ahí en las mazmorras a que se pudriera en vida, etcétera, etcétera, pero pues que aplicarle ese castigo, pues no era del todo correcto. Bueno, pues Luis XV, perdón, estaba tan absolutamente enfurecido por ese atentado que sí decretó que lo descuartizara. Y entonces el descuartizamiento consistía, bueno, el tormento no se los voy a contar porque van a creer que está como despedida de una sesión sádica. Lean ese primer capítulo de Vigilar y Castigar de Foucault. Es terrible, terrible, terrible lo que le hacen a este tipo, y todavía antes pues de matarlo, todavía está vivo, ya no tiene brazos, ya no tiene piernas, una cosa absolutamente terrible. Nada más quiero explicar esto. Este descuartizamiento no era casual. O sea, a los regicidas no se les ahorcaba, no se les cortaba la cabeza, nada, era el descuartizamiento, porque todo lo que estaba disperso, es decir, el mundo social que estaba disperso, se reunía en la persona del rey. El rey era digamos, la posibilidad de la unión de todo eso que se llamaba sociedad y se llamaba gobierno y se llamaba Estado. ¿Ok? Por eso los individuos socialmente vivían en esa unión. Esa era la justificación de la monarquía y esa era la justificación sobre todo de la monarquía absoluta en su versión francesa. Entonces, por eso el castigo era el descuartizamiento. Porque lo que atentaba el regicida era romper, al matar al rey o a intentar matarlo, lo que hacía era romper esa unión y por consiguiente el descuartizamiento era el castigo que no era simbólico, era real. El castigo que debían sufrir los regicidas. Entonces, insisto, aunque Leng Che no es propiamente un suplicio de descuartizamiento, pues es bastante cercano a ello. Pues eso es todo. No sé si tengan algún comentario de lo que he hablado, o alguna duda o algo. ¿Nadie? De lo reciente, oye, perdón.
No, pero pues de todo el curso sí. Pues agradecerle que me diera oportunidad de estar a distancia. Ojalá pueda volverlo a ver, no sé, cuando regrese UNAM o algo así. Y de Foucault, yo creo, apenas estoy llegando en el área, o sea, en las historias, como a esta parte de lo, no sé si Foucault puede ser considerado un posmoderno, aunque él no se considere posmoderno, pero es como en el área histórica apenas a lo que voy llegando aquí en la facultad. Mm. Eh, pues, pues no, yo no creo que sea un posmoderno, la verdad. Y a él yo creo que le hubiera chocado recibir ese tratamiento de posmoderno. No solamente es una cuestión temporal, o sea, no corresponde a la generación de Lyotard, la condición posmoderna, y después lo que se entiende por moderno es anterior, ¿no? Sino pues o sea, para Foucault plenamente la filosofía tiene un sentido, la filosofía que él hizo tiene un sentido, ¿no? Que no tiene nada que ver con una ruptura de valores ni nada de esto. Entonces, pues, sí, no, yo no lo bautizaría. Es que decir que un filósofo es posmoderno, ¿qué quiere decir eso? Sí, o la verdad, yo ya por mi edad no entiendo eso. O sea, entiendo, conozco esta vertiente que nace justamente con el texto de Lyotard, la condición postmoderna, ¿no? Pero pues no significa gran cosa decir es que este filósofo es postmoderno y este no, este es un escritor postmoderno y este no, ¿no? Es mi punto de vista, digo yo, pero no me parece que sea ni que obedezca a la posmodernidad. Y yo creo que tampoco a Foucault le hubiera interesado verse a sí mismo como uno de los iniciadores o uno de los pensadores con los cuales se inició la reflexión acerca de la posmodernidad. No sé si respondo a tu pregunta. Pero bueno, pues me da mucho gusto, Alberto, que hayas asistido a las sesiones virtuales. ¿Alguien más? Sí, yo. Carlos, dime. No, Héctor. Héctor, es que vi Sí. que estabas en el lugar de Carlos. Sí, dime. Pues a mí me pareció muy interesante, o sea, lo que vimos hoy sobre las imágenes de París. O Uh-huh. sea, alguna parte de la historia ya la conocía, pero como conocer ese trasfondo y también pensar en cómo es que vivió Bataille me pareció interesante. Y por ejemplo, yo no conocía toda la historia completa de los textos de Nietzsche, nada más conocí una parte por Blanchot, ¿no? Porque lo llega a mencionar en la Conversación Sí, Infinita, sí, sí. pero ya después como que hay un hueco que yo tenía y que ya más o menos se completó. Y en general, a mí me pareció muy buen curso. Muchas gracias. No, al contrario, Héctor, que me digas eso. Hay una cosa, pues que acabo de contarles, y eso ya tiene que ver con a ver a qué ediciones de Nietzsche se acerca. En Alianza Editorial están varias de las obras publicadas de Nietzsche y traducidas por un tipo que se llamaba Andrés Sánchez Pascual. Pues eso tiene una historia que es bastante curiosa. Alianza Editorial empieza a sacar, ¿no? Pues por lo menos las obras más importantes, ahí hacia los Zaratustra, la genealogía de la moral, el crepúsculo de los ídolos, Ecce Homo, etcétera, etcétera, etcétera. Y de pronto, pues no sé, alrededor de comienzos de los años 90, más o menos, un poco después, pues empezó a llamar la atención que así como con cierta asiduidad
se habían estado publicando esa alianza editorial, esa traducción de Sánchez Pascual, que por otro lado es una traducción muy buena, de pronto, ¡pum!, desaparece. O sea, no desaparece lo que ha publicado. O sea, ya Alianza Editorial ya no vuelve a sacar obras de Nietzsche. Todo lo que ustedes pueden ver de Alianza Editorial, la pequeña, de obras de Nietzsche, son revisiones. Pero Sánchez Pascual ya no tradujo más. Y pues un misterio, ¿no? O sea, no se trataba de que tradujera la obra completa de Nietzsche. Pero insisto, todavía faltaban algunas obras importantes y que Nietzsche además publicó en vida. Y bueno, pues en algún momento estando en España me enteré con un amigo que conoce de esas cosas, me contó que claro que Sánchez Pascual y Alianza Editorial dejaron de publicar traducciones de Nietzsche porque cuando si se asoman ustedes a esas ediciones que me estoy refiriendo, es una de las cosas no solamente la buena traducción de este hombre, sino que tiene un aparato crítico sensacional. O sea, dan una versión absolutamente increíble. Da mucha información. Y uno piensa, bueno, pues es que este tipo realmente es un gran conocedor del pensamiento nietzscheano. Pues nada, lo que yo me acabé enterando en España con este amigo es que de pronto los editores de las obras completas traducidas editadas por Colli Montinari, descubrieron que Sánchez Pascual literalmente se estaba plagiando todo el aparato crítico de Colli Montinari. Así que le pusieron una sabrosísima, ¿cómo se llama esto? Una demanda a Alianza Editorial, y pues Alianza Editorial suspendió ese proyecto editorial justamente. Pero yo les puedo decir, bueno, ya después han aparecido muchas traducciones en España de ciertas obras. Pero con esto a lo que voy es que le quiero decir, esas que están publicadas por Alianza Editorial, traducidas por Andrés Sánchez Pascual, son la mejor o de las mejores traducciones que se pueden leer para realmente estar leyendo a Nietzsche y no cualquier otra cosa. Lo que ya comenté un día en clase, de verdad, en su formación, eviten utilizar esas ediciones patito, que lo que están leyendo no tiene nada que ver con la obra original. Okay. Bueno, pues, ¿alguien más? ¿Nadie? Yo una recomendación, igual que apenas voy a intentar, adentrarme a Nietzsche. Uh-huh. Yo ya leí antes de entrar a la facultad un librito que está en inglés. Me lo recomendó un amigo y me dijo que este es de los mejores traductores en inglés. Se llama Walter Kaufmann. Sí. Y es como la edición portable de Nietzsche. Hace un recuento de todas sus obras y selecciona lo esencial de cada obra desde como un orden cronológico para entender su pensamiento. Yo lo leí antes de entrar a la facultad y era de lo primero que leí de filosofía y en inglés simplemente porque me apasionaba. Llegué a tomar algún curso de Nietzsche ya en la facultad y obviamente pues ya viéndolo con ojos distintos, ¿no? Ya con un poquito pues de conocimiento más de filosofía y eso. Entonces le quería preguntar si me puede recomendar a algún catedrático en específico con quien llevar Nietzsche en una... Con Crescenciano Grave. Él ha escrito Crescenciano, okay. Lo escribo. Okay. Ahora, lo que pasa es que él está en el seminario de metafísica. No sé si específicamente da algún curso sobre Nietzsche. Pero metafísica es interesante. Checo el plan de estudios y si ve a Nietzsche, pues sí podría checar. Por lo menos que yo recuerde, tiene, pues creo que 2 libros sobre Nietzsche y algunos ensayos. O sea, sí, me consta que ha trabajado
Crescenciano es así como muy, ¿cómo lo describiría? Es un buen amigo mío, lo quiero bien, pero su apellido no es casual, es decir, es muy grave. Ya leyeron a Nietzsche a través de Heidegger. Voy, ahora voy a responder a eso. Es muy grave en el sentido que es un filósofo así, que no es muchas veces del todo claro, pero es muy estudioso y pues sabe, ¿no? O sea, no es un tipo chabacano que se invente las cosas. Por eso sí te recomendaría. Conozco, de hecho yo tuve hace muchos años, tuve un libro que no es sobre Nietzsche, de este hombre, de Walter Kaufmann, eh, sobre Hegel. A ver, yo sé que en inglés es uno de los pues, traductores pues más renombrados de Nietzsche. Pero yo te sugeriría una cosa. Al menos que realmente el dominio que tú tengas del inglés sea un dominio, ¿me entienden? Mejor léelo en español. O sea, esto de la traducción de Sánchez Pascual, no es que sea mejor la traducción al español de Sánchez Pascual que la traducción al inglés de Kaufman, pero te vuelvo a insistir, si realmente, genuinamente tienes un nivel de lectura y de conocimiento del inglés en donde fluya, pues está bien que lo leas en Kaufman. Si no, léelo en español. Además, esta reedición de todas estas ediciones que les estoy contando de Alianza Editorial no son nada caras, para nada. Mire, sobre Nietzsche hay muchos libros. Bataille estaba enfurecido con Heidegger justamente sobre su libro sobre Nietzsche, en donde pues decía pues, que en realidad eh, en realidad, bueno, primero no le perdonaba batalla a Heidegger, el que para Heidegger fuese el último metafísico de Occidente, ¿no? Este nombre, este título que le da Heidegger a Nietzsche y lo ponía fuera de sí a Bataille. Pues Heidegger es Heidegger y la característica que tienen pensadores de esa talla es que lo que ustedes van a leer pues es el Nietzsche de Heidegger, ¿no? Ahora, ¿existe algún Nietzsche así en estado puro? Pues no, evidentemente. Cualquier autor que se interesa en Nietzsche, cualquier autor que se interesa en Nietzsche o cualquier autor que se interesa en otro filósofo, pues evidentemente tiene razones por las cuales se interesó, razones por las cuales lo estudió, y es una asimilación pues personal, ¿de acuerdo? Además, la lectura que hace Heidegger de Nietzsche, pues ya es una lectura que yo no digo que sea extemporánea, pero pues ya de hace mucho tiempo de eso. Hay otros libros pues, que son más conocidos sobre Nietzsche. A ver, bueno, está el de Deleuze, ¿no? Que claro, es el Nietzsche de Deleuze, ¿de acuerdo? Es la apropiación que hace Deleuze de Nietzsche. Pero bueno, ese libro por lo menos explica y se centra en una idea fundamental, que Nietzsche inaugura en la filosofía en la concepción de lo que es la fuerza, ¿sí? Que eso estaba ausente en toda la historia de la filosofía. Deleuze, Nietzsche y la filosofía, se lo estoy escribiendo. Luego hay, a ver, mira, es que aquí lo tengo. Este.
Este es un libro poco conocido de un autor muy poco conocido, Klosowski. Sí. Es un libro viejo. Esto ya no lo encuentran en librerías, pero si lo encuentran, lo pueden encontrar en bibliotecas. Klosowski fue un filósofo muy peculiar, o sea, muy peculiar, muy fuera de serie, de verdad. No fue ni premoderno, ni posmoderno, ni moderno, ni absolutamente nada, y tiene una lectura fascinante de Nietzsche, absolutamente fascinante, por lo original, lo novedosa, etc. Y después, yo les recomendaría de este alemán, Safransky. Safransky se lo pueden encontrar en las librerías. Ha escrito varios libros, un libro sobre el romanticismo. Es un tipo absolutamente impecable. En realidad es un historiador del pensamiento, no es propiamente un filósofo. Pero yo disfruté muchísimo este libro sobre Nietzsche. Está en la editorial Tusquets. Pues eso es lo que no digo, hay otros muchos, pero eso es lo que yo les podría recomendar. Y pues nada, lo que les decía, o sea, la edición de las obras completas, pues está en alemán, en italiano y en francés. Que la traducción italiana y la traducción francesa, pues estuvo hecho por un equipo en donde, pues sí, está garantizada que uno está leyendo a Nietzsche. ¿Ok? Bueno, pues les recuerdo entonces que sus reportes de lectura los espero el próximo lunes, sin falta. ¿De acuerdo? Les deseo que continúen bien con lo que les falta de la carrera, sea poco o mucho, y nada más les voy a decir una cosa para el futuro. Una tesis de licenciatura, por el número de cuartillas y lo que se espera en la tesis de licenciatura, les digo, y de verdad les digo, una tesis no se necesitan más de 6, 7 meses para hacerla. Cuando se tarda uno más de 6 o 7 meses es porque hay otras razones que son extraacadémicas. Uno puede tener complicaciones en su vida, etcétera, etcétera, pero es muy importante, y sobre todo porque es la primera tesis, ¿no? Es la primera experiencia, por eso se los digo. No hay que caer en esta trampa, que es una verdadera trampa mortal, en donde, pongo como ejemplo, si van a hacer su tesis sobre Nietzsche, es que les falta leer este último libro sobre Nietzsche, o ya salió la nueva biografía sobre Nietzsche, ya que pones, no, llega un momento en donde uno tiene que cerrar, decir, esta es la bibliografía con la que yo cuento, esta es la bibliografía que yo he leído, y esta es la bibliografía que he analizado, y ya, porque, vuelvo a repetir, lo otro es una historia sin fin, ¿no? En fin, los años ya y la experiencia, les puedo decir que he visto muchos casos de gente en donde se tardan y tardan y tardan y tardan, y cuando uno se tarda mucho tiempo, pues uno ya no hace la tesis. Uno se envoleta en otras cosas en la vida. Entonces, cuando terminen ya todo
sus créditos. De verdad, les deseo no caigan en esa trampa. Pónganse listos y no se necesita para las, creo que son 80 cuartillas que piden, 90, lo más con la bibliografía incluida. No se necesitan más de 6, 7 meses. Sí, claro, si ustedes me dicen, tienen una jornada en donde están trabajando, o sea, trabajando en otras cosas, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, pues evidentemente que no, pero si disponen un cierto tiempo, como lo que son jóvenes estudiantes, si sus posibilidades familiares, económicas, etcétera, se lo permiten, eso es a lo que, por eso les estoy diciendo, es a lo que me refiero, ¿no? Ese tiempo no es más de lo necesario. Y otra cosa también que me parece importante que se los diga. Al hacer una tesis, sea de maestría, doctorado o de licenciatura, eso es exactamente igual. Es preferible, es mejor, rinde más ese trabajo de ponerse, no sé, 2 horas, 3 horas, todos los días, o por lo menos 6 días a la semana, a pensar que la tesis se va a hacer porque yo tengo el viernes que ya no tengo amigos, ya no tengo absolutamente nada y entonces me voy a dar una encerrona de 12 horas para trabajar la tesis. Eso, se los juro, eso es ficción literaria. Normalmente no se avanza en ningún tipo de proyecto de esta naturaleza, no se avanza con esas jornadas así que no tienen fin. El trabajo, aunque sea pequeño en términos de tiempo, pero el trabajo constante, eso es lo que ayuda y eso es lo que a uno le permite terminar una tesis de licenciatura en 6 o 7 meses. ¿De acuerdo? Entonces, no tenía planeado darles consejos al final, pero bueno, ha resultado esto porque la verdad es que sí, en nuestro sistema educativo, antes de la universidad y aún dentro de la universidad, nuestro sistema educativo no nos prepara para lo que hay que hacer en una tesis. Lo que hay que hacer en una tesis, sobre todo de licenciatura, no se trata de descubrir el hilo negro, no se trata de inventar una nueva filosofía que va a cambiar el derrotero de la humanidad, ni nada de esto. Uno nada más tiene que demostrar que manejando un cierto volumen de información, eso quiere decir de lecturas, que no tiene que ser mucho, pequeño, ¿qué es lo que uno hace con esa información? Y luego escribir la tesis, que es saber cuál es mi hipótesis de trabajo, tener claro eso, cómo voy a construir yo la argumentación para finalmente llegar a las conclusiones que me interesa comunicar. Se dice rápido, pero hay que aprender a hacerlo. Entonces, esto de una licenciatura, una maestría y un doctorado, pues se supone que es, ¿no?, un largo proceso de aprendizaje. ¿Ok? Bueno, pues les deseo entonces lo mejor. Que les vaya muy bien. Estoy viendo aquí lo que me están escribiendo. Les agradezco sus palabras. Y pues nada. A veces la vida nos da la posibilidad de volvernos a encontrar otra vez. ¿Ok? Cuídense.